Bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de Proyecto de 20. Esta vez vamos a escuchar, vamos a recopilar un poco de información de una campaña que llevamos jugando, creo que, ¿cuánto? 2 años, de Vampiro el Requiem. Porque pronto veréis un vídeo de esa misma campaña, ¿vale? Pero claro, todo lo que pasa antes de ese vídeo es lo que os vamos a contar hoy. Y como el máster es Mario, pues él nos va a contar un poquito con la ayuda de Baélico y la mía. Todo tuyo. Vale. Lo primero, como siempre, gracias por invitarme al canal, que soy un continuo del canal, ¿no? Pero bueno, Vosotros dos ya sois parroquianos de aquí, ya no. Sí, sí, sí. Vale. Situación. La partida fue la primera partida que jugamos como grupo de personas que juegan al rol, como grupo rolero a día de hoy. Y el prólogo de la partida, ahora lo explicaré un poco mejor, sirvió para que algunos de nosotros tomaran el primer contacto en el mundo del rol, porque yo creo que precisamente quizás, salvo vosotros dos, ninguno de los demás jugadores había jugado nunca una partida de rol. Quizá Aaron había jugado una partida por ahí suelta y demás, ¿no? Sí, Aaron. Pero ¿y vosotros habéis jugado antes? Yo al principio no estaba en esta partida, yo me uní más tarde. Ya. Yo sí que había jugado al vivo, o sea, al vivo de Vampiro de la Mascarada, alguna partida. Había jugado también a Steam States, había jugado... No me acuerdo si algo de... No sé, algo más, algunas partidas más. No mucho, pero sí que había... Lo conocía, por lo menos. Pues, como os digo, la partida empezó en verano de 2018, cuando empezamos a quedar más asiduamente para jugar, y trata sobre Toledo nocturno, sobre Toledo, capital de la provincia de Toledo, como todos conocéis, en la que este grupo de vampiros jóvenes, de vástagos jóvenes, o acaba de llegar o está empezando a hacer acto de presencia y demás. Como se suelen presentar estas partidas cuando empiezas con personajes iniciales, ¿no? Personajes de poca experiencia que apenas saben nada del mundo en el que se encuentran. De hecho, y corrígeme si me equivoco, Chris, Omar, como bien ha dicho, entró un poco más tarde, así que ahora explicaremos cuándo entró. Os dije que básicamente todos teníais entre 1 año y año y medio como vástagos, no más, si no me falla la memoria. Sí, no había hecho mucho tiempo de que nos habían dado el beso, o el abrazo, perdón. El caso es que el prólogo, para que tuvieran una toma de contacto con el sistema de reglas y con los primeros pasos al roleo, se iniciaba en una reunión en el festival la celebración de fin de año, que a su vez coincidía con el cambio de gobierno de la ciudad. Anteriormente habían estado gobernando los Invictus y mediante una votación democrática, cosa que a veces se da en la sociedad vampírica, había salido elegido el movimiento cartiano. Para los que no sepáis mucho del mundo de Vampiro Requiem, el Invictus serían como la facción más conservadora de la política de los vampiros y el movimiento cartiano totalmente lo contrario, los más progresistas. Los Invictus son más totalitarios y el movimiento cartiano más demócratas, más progresistas, políticas de comunidad, etc. Habrá que hacer un vídeo sobre esto. Sí. El caso es que nuestros personajes se iban a presentar al príncipe, cosa que no es obligatorio, pero sí es una buena tradición. Y cuando están en la reunión, /nombramiento, /celebración, socializando un poco, conociendo un poco a las personas influyentes de la ciudad, los miembros del Invictus se oponen al nombramiento del nuevo príncipe cartiano de la ciudad. Se organiza una trifulca en la que ellos deben salir huyendo porque no saben muy bien qué está pasando. Hay fuerzas mayores que ellos ahora mismo no pueden combatir y deciden marcharse. Cuando se marchan con la ayuda de aquí este entrañable personaje. Aquí está. Del señor José Carlos Casas. Os pongo en situación. José Carlos Casas es el segundo al mando del movimiento cartiano, mientras que el vampiro al que van a nombrar príncipe no tuvo mayor relevancia o mayor importancia en la partida, en la parte del prólogo. Ahora veréis por qué. José Carlos, que era, digamos, un poco el portavoz del movimiento cartiano y el segundo al mando, sí. Iba a ver y como estoy hablando no lo he terminado de ver. El caso.
Durante el prólogo, básicamente, ellos fueron adaptándose al sistema de reglas y demás, como ya he dicho en varias ocasiones en el vídeo, y a nivel de trasfondo simplemente era una batalla entre dos facciones políticas, en la que ellos, muy curioso, porque yo los di a elegir de decantarse de una o de otra, no se llegaron a decantar en ningún momento por ninguna de las dos. Sí que es verdad que recibieron más ayuda de José Carlos que de ningún otro vampiro en la ciudad, pero ninguno de los jugadores se decantó por ninguna de las dos facciones políticas. El resultado del prólogo es que eliminan a gran parte de la gente del Invictus, ellos no, ellos, pero con ayuda de los demás. El movimiento cartiano termina quedándose con el principado de la ciudad, liderándolo o siendo el príncipe de la ciudad José Carlos. Cosas a destacar que ocurrirán mientras. Uno de los personajes de la partida desapareció, que el jugador dejó de jugar con nosotros, por hacer la redundancia de jugador-jugar. Y bueno, el personaje en uno de los capítulos, en una de las sesiones de juego, fue atrapado por el enemigo y desde entonces no ha vuelto a saber nada de él. No saben si está muerto, no saben si ha desaparecido, no saben absolutamente nada. Del cual, si vuelve a aparecer, espero vengarme de una forma muy... De una forma horrible. Sí. Muy horrible, sí. El tío desapareció. El prólogo, como digo, no fue gran cosa. Fue una cosa bastante comedida para que tomaran contacto. Capítulo 1. En el capítulo 1 hace aparición Gallo, el personaje de Omar, el cual se nos añadió unos meses más tarde a las partidas. Y bueno, digamos que siguiendo con la correlación del gobierno del movimiento cartiano y digamos del aumento de la importancia de José Carlos en la ciudad, aparece otro personaje en escena. Las facciones siguen peleando entre ellas porque sigue sin estar contentas, pero ninguna de las dos consigue decantarse y José Carlos sigue estando en el poder. El caso es que en un momento de máxima tensión en la ciudad y que todo está fuera de control, como ya veréis en la partida en la que se jugará o que se subirá al canal pronto, la ciudad está en un momento muy convulso en lo que en la sociedad vampírica se menciona, y hace aparición otro personaje. Darme un segundo que lo busque. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. Hace aparición este señor. Este señor que veis en pantalla es Fernando Santana. Fernando Santana es un toreador bastante antiguo, del cual nuestros protagonistas no sabían absolutamente nada. Y cuando llega a la ciudad, por ponerlo de alguna manera muy coloquial, pone orden. Toma el control del Invictus, de los restos del Invictus, y caza de manera sistemática a los miembros del movimiento cartiano hasta que el propio José Carlos, el cual en un principio era el máximo aliado de nuestros protagonistas, se tiene que marchar de la ciudad porque a ellos lo ponen en la encrucijada de o vuestras vidas o la suya. Tienen una pelea. Obviamente, aunque José Carlos es más antiguo que ellos son más, consiguen derrotarle. Y el personaje de Aarón, Antonio, tiene en sus manos la decisión de quitarle la vida o no, y decide que no. Decide que no quiere quitarle la vida, le pide que se marche y José Carlos desaparece de la escena. Durante la siguiente parte del capítulo, por cierto, si me queréis interrumpir en algún momento para hacer alguna aclaración, algún inciso o lo que sea... Yo te interrumpiré pronto, cuando llegues a cierto punto. Vale. Como decía, Fernando, o Santana, como se le ha llamado durante toda la partida, enseguida da muestras de ser un déspota y un totalitario, que oprime al resto de vampiros de la ciudad, al resto de facciones, incluso a su propio Invictus los trata con desdén, ya que él es un vampiro más representativo, más conocido de Madrid. Simplemente ha venido aquí buscando la oportunidad de tener su propio principado y bueno, la ha aprovechado. Poco a poco nuestros compañeros van viendo como no los valoran. No es que haya dicho ahora me vais a servir y el día de mañana tendréis recompensa. Son meros peones en su juego en los que los está utilizando para debilitar a las demás facciones y a los demás clanes de
los vampiros, cosa que a ellos no les gusta, o considero que no os gusta, porque la mayoría de los vampiros que forman este grupo, o esta cuadrilla, como se llamaba antiguamente la mascarada, ni comparten clan con él, ni comparten ideologías con él. Así que, bueno, llegado el momento, se preparan para darle la vuelta a la tortilla y intentar derrocar a este hombre del poder. Ahora sí, hago un inciso. ¿Alguna cosa que tengáis que añadir vosotros, que hayáis visto que se me puede haber pasado? Porque a mí sí que es verdad que como las historias las hago casi en el momento, se me suelen pasar detalles o personajes, por si veis que me falta algo. Creo que en principio lo único lo de que cuando al final del prólogo, creo que al final del primer capítulo por ahí fue cuando vimos cómo habían dejado al príncipe que había antes de José Carlos, le habían dejado seco, bueno, lo habían dejado con una estaca, que no me acuerdo cómo, no me sale ahora el nombre. En letargo. En letargo. Cierto. Y ahí fue donde desapareció el antiguo jugador que jugaba con nosotros. Sí, cierto, eso se me ha escapado. Como no le di mucha, era una escena más visual que relevante para la historia, no había caído. Sí, el príncipe anterior a José Carlos, el del prólogo, murió, ¿vale? Así que le estacaron y le pusieron al sol a que le diera un ratillo. Con fatal resultado, claro. Como decía, el capítulo 1 quizás ha sido el más largo que hemos tenido, porque el prólogo tampoco fue muy largo. El prólogo fueron 2 o 3 sesiones de juego. El capítulo 1 sí que han sido varias. Van urdiendo un plan, poco a poco se van resistiendo a Santana. Bueno, de hecho, cierto, que eso se me olvida, de hecho descubren que la maestra del Eliseo, la cual conocieron en el prólogo de pasada, pero fue un personaje sin relevancia ninguna. Dadme un segundo y también os la muestro. Creo que es esta. Sí, ¿vale? Elizabeth Ruiz, que no confundir con Elizabeth, el personaje de nuestra jugadora, de Sara, es la maestra del Eliseo y arpía de Toledo desde el inicio de la partida. Pues esta chica, este personaje, resulta ser la hija, no la hija biológica, sino la hija vampírica, la chiquilla de Santana, la cual lleva unos años allí como infiltrada, no como infiltrada, me corrijo a mí mismo, como espía para ver los movimientos de poder del resto de facciones y clanes para darle a Fernando el momento oportuno en el que atacar. Nuestros, iba a decir vampiros, porque es que estoy repitiendo protagonistas mucho, pero bueno, da igual. Nuestros jugadores descubren, o llegasteis a descubrirlo, creo que sí, nuestros jugadores descubren que Santana lo que busca, y por lo que se ha trasladado de Madrid a Toledo, es por mera supremacía, es un supremacista toreador. Para los que no lo conozcáis, el clan toreador es una escisión del clan de Eva, originado en España. Algún día si hacemos algún vídeo de trasfondo lo explicaré más detenidamente, pero tampoco me puedo ahora hacer explicarlo, ¿vale? El caso es que son, digamos, el clan español por excelencia, o la línea de sangre española por excelencia. Santana se presenta como uno de los toreadores más antiguos que se conocen, ya que el clan toreador es relativamente viejo en comparación con los clanes más antiguos. Es joven, pero no es de los clanes más jóvenes. Y después de la desaparición del progenitor de la línea de sangre, Santana, como ya he dicho, es de los más viejos que hay, toma el mando de la situación y decide que España tiene que ser un país de toreadores. Y nada más. Sí, es un supremacista, vaya. Ole. Sí. Y como fracasa en Madrid, porque obviamente Madrid, capital de un país, la influencia sociopolítica de los vampiros y la cantidad y el poder de los vampiros de la ciudad no le permiten llegar a tal situación, a tal utopía, por llamarlo de alguna manera, y viaja a Toledo con esa intención, utilizando a todos los clanes y facciones posibles. Al final del capítulo 1, nuestro grupo de aventureros, llamémoslo, vuelven a contactar con José Carlos Casas, y los dice que ha tenido información de Madrid, que ha tenido un primer contacto, una toma de contacto con las grandes familias de Europa. Ya, ¿por qué digo lo de las grandes familias de Europa? Lo digo con cierta entonación, ya veréis por qué. Y bueno, deciden que sí, que le prestarán ayuda indirecta
información económica, lo que hiciera falta para derrocar a este tío, el cual se ha ido a vivir indefinidamente a la suite de un hotel, y en el hotel ha puesto no guardias, pero sí personal de seguridad privado que pulula alrededor del exterior y del interior del hotel. Asimismo, mientras nuestros compañeros investigan, no recuerdo muy bien, ahí fíjate, se me olvidó incluso a mí mismo mi propia historia. Recuerdo que fuisteis a una casa alejada. Ah, vale. Sí. Fueron a buscar al resto de miembros del Invictus, cierto, al resto de miembros del Invictus, porque el propio Invictus rechaza a Santana en un momento clave, y cuando llegan al punto de reunión, que es una finca alejada de la ciudad, descubren que todos han sido asesinados. Los vampiros, los ghouls, las bolsas de sangre que llevan. Cuando digo las bolsas de sangre me refiero a los humanos, no que lleven bolsas de sangre colgando, ¿vale? Y han muerto todos a manos de no se sabe qué. No saben qué ha pasado. La casa está destrozada, los tíos, los que son humanos o ghouls, los que no se deshacen cuando mueren, están destrozados, y los vampiros pues simplemente se encuentran pues las ropas, ceniza y los objetos. Descubren allí a un chico investigando la escena. Tienen un momento de tensión con él, pero al final consigue escapar. Luego estuvieron investigando porque había ciertos símbolos allí, y descubren que al parecer un clan de hombres lobos no perteneciente a la ciudad, sino un clan migratorio, no un clan, un clan es decir mucho, un grupo, una cuadrilla de hombres lobos migratoria, al parecer ha sido contratada por Santana para eliminar pues a gente relativamente importante de la ciudad. Véase los miembros restantes del Invictus y tantos otros que, bueno, por vicisitudes de la vida, nuestros amigos no se enteran, ¿vale? Al final del capítulo, con la ayuda de una cuadrilla de hombres lobo, estos sí, de la ciudad, y del que conozca un poco el mundo de Hombre Lobo del Apocalipsis, de los exiliados, no de las tribus puras, deciden ayudar a nuestros amigos, cosa que es muy, muy poco común, o es muy poco ortodoxa, pero la situación lo merecía, ya que también tenían ellos sus propios problemas con esa tribu pura, con esos miembros de las tribus puras que estaban por ahí pululando. Al final se infiltran en el hotel, mediante más la maña que la fuerza, porque recuerdo que apenas hubo enfrentamientos físicos. No sé, fue una cosa muy extraña. Fue, yo creo, que la partida más loca que hemos llegado a jugar. O sea, muy raro todo. Pero porque lo desarrollasteis bien coordinados y usando la inteligencia. O sea, no fue un tiroteo o una pelea, no. Fue algo bastante bien trabajado. Sí, y por eso mi personaje terminó dentro de un armario desnudo, invisible, rezando, bueno, para que Santana no le encontrara y le arrancara la cabeza, por eso. Lo elaborado y lo bien coordinado no quita que sea estrafalario. Una cosa no quita la otra. También te digo, me acuerdo que Aaron y yo, Antonio y Gallo, se las vieron canutas porque arrancaron una taquilla de estas para conseguir un traje, infiltrarse. Luego Aaron le dio un síncope a un hombre que vigilaba las cámaras. O sea que estaba bien ideado, pero luego teníamos nuestros... Sí, bueno, como siempre, ¿no? Surgen los fallos. Sí. Se infiltraron en el hotel. Consiguieron superar, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Dónde estás? Darme un segundo más. ¿Dónde estás? Que no te veo. Bueno, no sé si... Bueno, a lo mejor lo cuentas ahora. Pero también salían, o también eran importantes, los Nosferatu que nos dieron toda esta información. Ah, sí, bueno, ahora sí que tenía intención, después del tono general, porque como era una subtrama... Ah, vale. Vladislav, tener una subtrama, tenía intención de quitarme primero la trama principal y luego ir con las pequeñas subtramas y ir conociendo al resto de personajes. ¿Cómo vamos a dejar a Nicolai y a Vladislav sin mencionar? Hombre, por favor. Por supuesto. Como decía, para finalizar lo que es el arco principal de la historia, se infiltran en el hotel, superan a los guardias tanto humanos como ghouls
capitaneados por ese hombre que acabo de añadir a la pantalla, Roberto García, que es un ghoul bastante veterano y bastante bien entrenado de Santana. Digamos que es su mano derecha de día, cuando Santana no puede hacer las cosas porque es de día y este señor tiene que irse a dormir como buen vampiro que es. El que se encarga de sus negocios es este tipo, ¿vale? De hecho, con Roberto no os llegasteis ni a enfrentar, a él le conseguisteis sortear fuera, que así ya un poco fuera de lo que sería contar la historia, mi idea es que sí que tuvieran un enfrentamiento con él, diferentemente de si Roberto terminaba huyendo o lo mataban o lo capturaban o lo que hicieran, sí que tenía intención de que tuvieran un enfrentamiento con él, pero no se dio el caso, consiguieron sortearle sin que lo vieran y accedieron directamente hasta el despacho de Santana. Al final todo culmina con el grupo de personajes más un par de miembros de la cuadrilla de hombres lobo, los cuales han hecho un trabajo excepcional asesinando a todos los tribus puras mientras viajaban al hotel a defender a Santana. Y si no me equivoco, y Roberto también llegaba a tiempo, José Carlos también llegaba a tiempo. Sí. Todos se presentan en el despacho de Santana totalmente inconsciente a la presencia de Sebastián desnudo en el armario. Y Gran escena esa fue. en ese momento en el que nuestros jugadores, bueno, sí, nuestros jugadores, los jugadores en general, se piensan que van a tener que pelear contra Santana, Santana no es tonto y sabe que por muy antiguo, que no es tan antiguo realmente, tendrá unos 400, 500 años de vida. Ya es antiguo, pero no tanto como para enfrentarse a todo nuestro elenco de personajes, el cual es bastante extenso, son 5, a 2 hombres lobo y a otro vampiro que tendrá aproximadamente unos 100 y poco años también de historia. En ese momento, y haciendo un alarde de humanidad, el grupo decide que no le van a asesinar, porque perfectamente se podrían haber metido en una pelea y haberle hecho trizas, aunque seguramente también yo habría hecho lo posible porque Santana se hubiera llevado a alguien de por medio, no iba a ser todo el mundo de Yuppie, ¿no? Pero bueno, decidieron dejarle... A mí casi me mata. A ti casi. No lo mataron, lo dejaron irse. La situación dio a entender, realmente ellos no lo saben, pero la situación dio a entender que Santana perdió gran parte de su poder y ahí estuvo la influencia de las grandes familias europeas, el dinero, el poder acumulado en Madrid y en otros sitios que ellos desconocían. Pues bueno, no desconocían, también creo que os lo mencioné, que también tenía influencia y poder en Andalucía, porque de hecho recordar que Fernando Santana era andaluz, tenía mucho corte andaluz el hombre, aunque la imagen no haga justicia a ese corte andaluz, pero bueno. El caso es que al final, pues, consiguen derrotarle de una manera inteligente y más política que física. Santana desaparece del mapa, esa misma noche se va y no se vuelve a saber nada de él, junto con Roberto. El resto de, vamos a decir, mercenarios, soldados, guardias, como lo queréis llamar, se dispersan y ahí finalizó. Si no me equivoco, ¿no? Ahí finalizó, ahí se quedó. Sí, o sea, sí. Se iba y tal. Luego, eso sería la historia principal, el desarrollo de la historia principal. Por hacer un resumen muy rápido, el prólogo fue una guerra de facciones y el primer capítulo, cuando se enfrentan al primer villano de verdad de la historia y consiguen derrotarle de una manera inteligente. Ahora vamos con las subtramas o los subpersonajes que han aparecido en la historia. Yo creo que... Quiero aclarar una cosa, ¿vale? Porque se ha mencionado lo del armario un par de veces. ¿Por qué mi personaje estaba desnudo y era invisible dentro de un armario? No tenía nada que ver con temas sexuales, no. Era para que este hombre, para que Santana no le pillara, ¿vale? O sea, al fin y al cabo, mi personaje, Sebastián, es un vampiro neófito, le iba a hacer trizas si le pillaba. ¿Y por qué me quité la ropa? ¿Porque podía olerme, era? ¿O algo así? Sí, te quitaste la ropa porque aunque tú, además te lo dije, tú no desprendes olor, pero lleváis varios días, no os cambiáis nunca de ropa, habéis pasado por tiroteos, combates y demás, y te podía percibir el olor de la ropa. Así que tú entraste directamente desnudo, no porque, a ver, si él se ofusca con todos sus objetos, ¿no? La ropa no se hace visible,
pero sí que podía olerle en un momento en el que Sebastián dedujiste que podía tener su Auspex activado y, claro, a tener el Auspex activado se le activa el olfato y podría olerle, porque realmente como los vampiros no huelen, no se dan cuenta de Eso, vale. si la ropa les huele o no. Vale, Por pues, ese fue el motivo por el que acabó en el clímax del capítulo desnudo metido en un armario. yo pensaba que iba a morir, sinceramente. Contrapunto de la epicidad. Todo Sí, perfecto. además que estuviste cerca, ¿eh? Porque realmente es un poco porque no le dio por tener más puntos de Auspex activados. Si no, sí que te trinca, porque te podía haber visto Laura, claro. Por eso. O podía haber fallado la tirada enfrentada a la hora de verte, porque si va con el Auspex, tú vas con ofuscación y él con Auspex, la tirada enfrentada porque no la pasó, quizá, o porque tú tuviste una tirada muy buena. No, yo me acuerdo que tú tiraste algo, no me acuerdo exactamente qué fue, y no te salió. Pero Pues si eso, no, lo hubiera le- pasado mal. Salió Santana, sí. O sea, no Eso- consiguió lo que... No consiguió... Eso era, para verte con el Auspex, no te vio y a tomar por Bueno, culo. es que la gente ya verá que Sebastián es un poco peculiar cuando vean la partida. Sí, es un personaje curioso. Bueno, sí que voy a hacer aunque no es parte de lo que sería contaros la trama, que es el vídeo de hoy, ya haremos otro vídeo de anécdotas, pero sí tengo que hacer sí quiero comentar una anécdota que ocurrió el primer día de juego. Personajes recién hechos, calentitos como el pan, y en el minuto 10, 15 de partida, que nuestros personajes no se conocen de nada, van todos en un coche huyendo. Sebastián, como no conocía a ninguno, y como Antonio, el personaje de Aarón, le causaba mal rollo, porque es un Nosferatu, le pareció buena idea que en mitad de la autovía le enchufara con el Taser. Le enchufó con el Taser, el personaje de Antonio, el personaje de Aarón, Antonio, se enfadó, le lanzó poderes de pesadilla a Sebastián y Sebastián terminó corriendo autovía abajo, en 15 minutos, 20 minutos de juego. Pero bueno, las anécdotas las dejamos para otro momento, que tengo ganas de hacer un vídeo de eso. Sí. Vale, ahora vamos con lo que decía, los personajes y las tramas secundarias. Durante el prólogo y el primer capítulo, ahora en este segundo, no sé si aparecerán o no, lo tengo que decidir, hay dos personajes que yo considero que son los más entrañables de la historia, incluso más entrañable que los propios seeders de los personajes, que son dos Nosferatus, ¿dónde estás? Aquí. Dos Nosferatus con los que se han visto varias veces. Vladislav y Nikolai. Estos dos personajes surgieron un poco por meter gente de relleno, pero cayeron en gracia, son personajes muy divertidos porque cuando se habla con ellos, sobre todo con Nikolai, con el grandullón, es un personaje que es seriedad y sarcasmo al mismo tiempo y con el acento ruso como que suele quedar un poco más gracioso. No hay mucho que contar sobre ellos, son Nosferatu, pertenecen a una de las alianzas políticas, no se sabe a cuál, pues no tengo por qué descubrir a cuál, porque hay personajes que no lo saben. Y bueno, son... ¿Ibas a decir algo, Chris? Sí, que tienen relación con Gallo, ¿no? Creo, o no. Ahí ya no lo sé, ¿eh? No, yo, por lo que he podido ver yo a lo largo de las partidas. A lo largo de las partidas puedes haber visto que tienen relación tanto con Gallo como con Antonio, que también es Nosferatu, claro. Ajá, tienen relación con Antonio porque comparten clan, sí. y con Gallo pues por el motivo. Bueno, estos dos personajes, como digo, entraron un poco por hacer un poco de relleno, porque yo a la hora de dirigir, ellos además lo saben, tengo una idea principal, pero luego siempre se me desgrana y queda mucho contenido aleatorio y voy improvisando sobre la marcha. Pues una de las improvisaciones salieron estas dos joyas de la crónica. Si se podía definir a estos dos personajes, son dos personajes neutrales a los que han cogido mucho cariño nuestros personajes. Son graciosos, ayudan siempre que pueden, son amables, que para los Nosferatu es algo bastante curioso. Y bueno, en principio, al final del capítulo 1 generan una pequeña subtrama, que ya se irá desarrollando cuando sea pertinente, en la que dicen que se tienen que ir porque el pasado les ha alcanzado. Lo único que saben nuestros amigos de Vladislav y de Nikolai es que ambos sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, en el bando comunista,
siendo ya vampiros. Y ahí entré también en unos detalles de historia que, bueno, que básicamente te da a entender que mientras que las fuerzas del Eje utilizaban seres sobrenaturales en su campaña de guerra, Stalin, en este caso, aborrecía a los seres sobrenaturales y les daba caza. En el momento en el que el servicio secreto de la URSS, en aquel momento, descubrió a Vladislao y a Nikolai cómo eran, porque, bueno, físicamente o en la Segunda Guerra Mundial, entre que podían ir un poco más tapados porque estaban en época de guerra o podrían decir que son cicatrices de guerra, podrían pasar un poco más desapercibidos, ¿no? Pero bueno, el caso es que estos dos tíos, lo que saben nuestros personajes es que migraron de Rusia al final de la Segunda Guerra Mundial huyendo de la URSS y acabaron lo más lejos posible sin tener que cruzar ninguna fracción de mar grande, o sea, haciendo todo su viaje, vamos a decir, por carretera. Y acabaron en España, acabaron en Toledo. Les pareció un sitio acogedor y se instalaron en una carnicería. Ellos no llevan la carnicería, no llevan el negocio propiamente dicho, ¿no? Eso lo llevará quien lo lleve, pero por la noche ellos en un subterráneo de una carnicería tienen su guarida. Como digo, han desaparecido, no se sabe qué ha sido de ellos. Ya avanzo, ya lo digo de claro, no voy a matar a dos personajes tan entrañables así. No, me fuera de cámara no los mates. Yo tengo que darles un abrazo. Cuando les vea les voy a dar un abrazo. Porque puede ser puede ser de estas cosas que luego puede ser una subtrama interesante. Y bueno, ahí tenemos, por lo que digo, los que yo considero los dos personajes más entrañables o más divertidos, sin contar al elenco principal de jugadores. Bueno, ahora tendría que hablar de otra persona, de otro personaje, otro de NPC, por decirlo de alguna manera, de la historia. Pero en el caso de este no puedo poner imagen. O bueno, creo que sí que puedo poner imagen. Si me dais un segundo, añado la imagen y ya está. Una pregunta que no me acuerdo yo. ¿Quién fue? Porque fue una mujer. No me acuerdo si fue la maestra de Eliseo o quién fue la que nos puso en contacto con los hombres lobo para poder que nos ayudaran contra Santana. Es que nos puso en contacto con los hombres lobo. Fui yo quien me puse en contacto con ellos. Pero había una mujer con ellos cuando nosotros llegamos o me estoy confundiendo yo o algo así. Claro, había una mujer porque también habrá hombres lobo mujeres, ¿no? Yo recuerdo que fuimos Misiri y yo a verlo. Eso, vale. Ahí está. Esa escena... La pelirroja, sí. Esa. Pero ahí el contacto lo hicimos nosotros dos. Eso sí, ¿ves? Fue cuando nos dispersamos para conseguir información y atrapar a Santana en el hotel. Vale, este señor, el cual los que hayáis visto la partida de Detroit ya he usado este token, pero bueno, me parece el más apropiado. Tenemos que hablar de Manolo. Manolo creo que ha sido el mejor mérito que un jugador se ha podido poner en las partidas que llevamos jugadas. Totalmente. Para quien no le conozca, y que nadie se ofenda, por supuesto, siempre lo hacemos con el ánimo de divertirnos, no de ofender a nadie. Manolo es un amigo, un lacayo, un sirviente, no sirviente porque tampoco obedece ciegamente, sino simplemente es un amigo con tendencia a servir, vamos a decirlo así, de Antonio, del personaje de Aarón. Manolo es un pasado de vueltas. Es la mejor definición que se le puede dar. Es un pasado de vueltas. Es un politoxicómano que, llegado un momento de su vida, se pasó de vueltas con las drogas y no se ha quedado bien. ¿Por qué? Porque Aarón, en su creación de personaje, le puso a Antonio que tenía criados 1. Y específicamente las reglas del libro te ponen que un personaje de nivel 1 siempre suele ser alguien con unas capacidades limitadas. Véase, pues, un niño, un enfermo mental, un anciano, un loco. Bueno, un enfermo mental y un loco son similares. Alguien que tiene unas capacidades limitadas de comprensión y de acción, ¿vale? Como no me pareció buena idea ponerle un niño ni un enfermo, porque la partida, bueno, cuando ya vayáis viendo la partida veis que tiene un tono de humor negro un poco fuerte, pero bueno, como digo, siempre sin intención de ofender, pues nos pareció que la mejor idea, de hecho gran parte de la idea fue del propio Aarón,
de que Manolo, perdón, fuera pues un politoxicómano, ya que su personaje se dedica a vender drogas. En buena profesión para un vampiro, pero bueno. Al igual que los otros dos personajes antes mencionados son muy, muy entrañables, este personaje considero que es el más divertido de la partida, sin duda. Sí. Sí. Sin duda. Porque entre que Aarón, si ya lo iréis viendo a lo largo de las partidas, es un cachondo integral y su personaje Antonio lo traslada. Y a mí si me dais juego, pues 3/4 de lo mismo. Se junta Manolo, se junta un politoxicómano con tendencia a la servidumbre y un vampiro camello con tendencia a darle órdenes, pero le aprecia, ¿eh? Todo hay que decirlo, ¿verdad? O sea, le aprecia bastante. Le quiere. No es el típico criado que tienen los vampiros que a la mínima no daría un duro por él, no. El personaje le quiere. ¿Qué podemos decir de este personaje? No mucho. Es divertido, ahí está, hace sus momentos de gracia y también ha sido útil en alguna ocasión reuniendo información con la gente de su calaña en el propio Toledo o incluso... Yo creo que alguna vez nos acaba de recoger en coche, ¿no? Claro, ahí está. O incluso en momentos de necesidad y ellos están un poco bloqueados, llegar Manolo allí, cual Gandalf en su caballo blanco, a rescatarlos. No rescatarlos per se, pero sí a sacarlos un poco de la situación. Como digo, igual es un personaje que algún día, cuando la partida queda un poco más aliviada de la tensión política y demás, seguro que también puede tener una pequeña subtrama pequeñita, claro, no tan grande como dos personajes ajenos a un jugador, pero sí puede tener una historia pequeñita que desarrollar con él. Seguro que tiene que ser muy, muy divertido. ¿Seguro? Y yo creo que ya por último vamos a tratar las, porque son mujeres, las sires y mentoras de los dos señores aquí presentes, que son los dos únicos que decidieron tener sire o tener mentora. A ver si las encuentro. Darme un segundo, por favor. ¿El resto no tiene? El resto no los tiene. El resto decidieron que no querían... Joder, ¿dónde está? Aquí. Vale. Victoria. Ahí está Victoria. Ahí está. La primera que presentamos, ya que la he sacado primero, es a Mónica Gallur, que es la sire y mentora de Gallo, el personaje de Omar. Es una gangrel, y como todos los gangrel, es un ser con carácter. Y en el caso ya más de Mónica, ¿cómo se dice exactamente la definición? Es de amor severo, por decirlo de alguna manera. Es de amor severo. Es una... ¿Cómo se llama en japonés? La waifu no, tío, no va a salir. Bueno, da igual. Una tsundere. Es una tsundere. Sí. Hasta el punto que con la ayuda de Omar a la hora de desarrollar el personaje, lo primero que le dijo cuando le convirtió en vampiro, bueno, esta parte casi por no estar todo el rato hablando yo, Omar, a ver si sabes a lo que me refiero, lo cuentas. ¿Qué fue lo primero que te hizo cuando te transformó en vampiro y cómo llegaste hasta Toledo? De hecho, el beso fue muy interesante. Bueno, el beso, el abrazo fue un poco interesante porque, bueno, Gallo antes era un multideportista, ¿no? Y bueno, con los años, pues también para sacarse el dinero y demás por tema de patrocinio y demás, pues se dedicaba a hacer excursiones de aventuras de riesgo. Entonces, pues le llegó un grupo de 2, 3 jóvenes, o se veían jóvenes por lo menos, y entre ellas estaba esta mujer. Y se trataba de alpinismo en los Pirineos. El caso es que estaban allí una noche ya, pues acampados y demás, y esta tía como que se le insinuó y Gallo pues bajó la guardia que lo destrozó en el sentido literal de la palabra, ¿no? Le dio un beso y no fue amigable, ¿vale? Obviamente con el beso sin sangre y sin nada, Gallo entró en frenesí, las dos otras personas que iban con ella pues se las cepilló para alimentarse. Y lo siguiente fue, o me sigues el ritmo o mueres aquí. Y fueron de ahí a Toledo a pata. Conlleva. Esa fue la primera experiencia que tuvo Gallo con su querida Mónica. No lo sabía.
¿No lo sabías? No, yo todo eso no lo sabía, pero es curiosísimo, o sea, me encanta. Una primera prueba bastante interesante. Consideramos, después de barajarlo, para el que sea un poco más técnico a la hora de jugar, si algún día nos ve alguien que sea un poco más de jugar tal y como manda el libro, ya veréis que yo, por ejemplo, no soy de ese estilo. Si tengo que improvisar, improviso, y si me tengo que saltar alguna regla, me la salto. Consideramos que no era una tarea imposible, es decir, creo que en España tenemos la suficiente densidad de poblaciones como para poder ir saltando y poder ir pasando la noche en cualquier albergue, en cualquier casa o pueblo abandonado. O sea, consideramos que era una tarea difícil, pero no imposible. Y así de paso se desarrollaba el carácter de amor severo, como he dicho antes, o el carácter déspota de Mónica, y el carácter de superviviente de Gallo. Una primera prueba así, que sobreviviera, es un, no te voy a decir un hito, pero sí es un hecho importante en el que no todos los vampiros pueden presumir. En general, pues bueno, o por lo menos como yo veo a este personaje, a Mónica, pues eso, un personaje que no tiene por qué ser poco afectuoso, pero es valiente, tiene mucha fuerza, tanto física como mental, y junto con el desarrollo de la personalidad que tuve con Omar a la hora de hablarlo, pues no le gusta que a la gente, no le gusta que le toquen los cojones. No podría aguantar un personaje más dicharachero como podrían ser Dante o Antonio. O sea, encajan muy bien la personalidad de Gallo con la personalidad de esta vampiresa. Ahora, vamos con lo siguiente. Con la siguiente, perdón. ¿Dónde estás? Victoria Rivero, la sire de Sebastián. Pues al igual que he hecho con Omar. Adelante. A ver, bueno, antes de nada, sí que es verdad que para entender esto un poco, hay que saber que Sebastián, antes de ser vampiro, ya tenía ciertos problemas mentales, ¿vale? O sea, no me acuerdo exactamente cómo se llama la enfermedad, pero de estas que tiene varias personalidades o varias, te da... No sé, el caso es que... Múltiple, esquizofrenia. Esquizofrenia, eso, perdón, que no me acordaba ahora mismo. De hecho, lo tengo puesto como un defecto en la hoja de personaje, la esquizofrenia. Ya de por sí estaba tocado. Y en el momento de su abrazo... Quizá, una cosa, quizá esquizofrénico no, pero... ¿No era esquizofrenia? Desorden obsesivo compulsivo, porque te dije que esquizofrenia era muy grave. Vale, pues entonces otra. Pero bueno, el personaje tiene, bueno, ya lo veréis, que tiene problemas mentales de los buenos. Sí, hay veces que funciona bien y hay veces que no, simplemente. La cosa está en que creo que ni siquiera Sebastián comprende los motivos por los que esta mujer le llegó a abrazar, ¿vale? Porque, de hecho, una vez que le abrazó, se desentendió de él. Quizá le explicó un poco lo que tuvo que ver con la vida básica de un vampiro y lo que le sucedía y cómo tendría que llegar a vivir ahora, pero después de eso, bueno, más bien creo que Victoria fue Sebastián quien se alejó de ella, más bien, ¿vale? Tras ver o tras ser el personaje, tras verse abocado o verse condenado a que cada vez se está volviendo más loco todavía, porque él de hecho, si es que sueña, porque no sé si los vampiros sueñan, ve o se imagina que hay una vela que cada vez se hace más pequeña esa vela y cree que es su cordura. O sea, el tío cada vez está cayendo más y más en un pozo de disfunción y de locura. Así que después de unos meses sin saber nada de Victoria, Sebastián sí que sabía dónde tenían su refugio, que era en la Catedral de Toledo. Se volvió a acercar o intentó acercarse otra vez a ella. Esta no la recibió de muy buenas maneras, porque de hecho recuerdo, o quiero recordar que la primera vez que Sebastián fue a la Catedral de Toledo, se encontró con una persona encapuchada y era Victoria, ¿no? Que le estaba amenazando. Sí, por eso. Bueno, después de eso consiguieron volver a hablar o consiguió volver a tener una relación como mínimo cordial con su sire, Sebastián y Victoria, ¿vale? Y a partir de ahí Sebastián empezó
a aprender lo que Susire domina bastante bien, que es la hechicería tebana, porque pertenecían al Lancia Sactum, si no recuerdo mal. Sí. Sebastián Vale hace esto porque cree que así puede llegar a curar de alguna manera su locura o a aplacarla un poco, y piensa que si tiene que acercarse a Victoria para ello, pues lo hará, pero tampoco es un personaje que haya dependido mucho de ella. De hecho, por eso digo que no sabe mucho tampoco de Victoria, simplemente sabe que es una de las personas importantes que pertenecen a Alianza Sactum en Toledo y que tiene que ser una maestra o tiene que ser alguien que domina bastante bien la hechicería tebana, o sea, la hechicería de sangre. Sí. Al respecto de lo que ha ido diciendo Chris, para los que no conocéis mucho el mundo de Requiem, una de las facciones, como ya se dijo en su momento, sociopolíticas del mundo es el Lancia Sactum. En este caso, está bien argumentado, porque el Lancia Sactum lo que busca es la trascendencia y la redención de los vampiros. Y muchos de ellos se añaden al Lancia Sactum no por una verdadera creencia de fe, porque hay que ser creyente para ser miembro del Lancia Sactum. No voy a entrar, como he dicho antes con otras facciones, no voy a entrar muy de ello, ya hablaremos un día del trasfondo, pero hay que ser creyente, ¿vale? Y si no me equivoco, Sebastián no es un personaje muy creyente, que digamos. No. Se está haciendo pasar por ello. Pero si el fin justifica los medios, por decirlo de alguna manera muy básica, si él consigue curar su locura mediante la hechicería tebana y los dogmas del Lancia Sactum, aunque no sea creyente, bienvenido sea. Y ahora lo que íbamos. Mónica, perdón, ¿dónde estás? Que te pierdo el nombre. Victoria. ¿Cómo se llama? Victoria Rivero. Victoria no es como Gallo y Mónica, que tienen una personalidad parecida, sino es distinto, es más complicado y menos intenso que podría ser la relación del personaje de Omar con su sigue. Victoria es una persona taimada por una persona. No es una persona, es un vampiro. Es una vampiresa taimada, calmada, denota mucha inteligencia y no se deja llevar por los impulsos. Es decir, lo poco que tú has visto con ella, no la has visto perder nunca la calma. Incluso cuando estuvo a punto de, vamos a decir, matarte o atacarte en aquella primera ocasión, sí, no alzó la voz más de lo que podemos estar hablando nosotros ahora. Y si te das cuenta, de momento nunca ha alzado la voz ni ha perdido los papeles. No se sabe tanto de ella como se puede saber de otros personajes, pero bueno, está ahí. Está ahí, no deja de ser la sira y mentora de Sebastián, y en el momento en el que tenga que jugar algún papel, pues lo jugará. De momento, pues no se la conoce mucho. Se sabe que dentro del reducido círculo del Lancia Sactum ocupa un cargo de responsabilidad, no el más alto, eso ya quedó claro cuando lo vimos en su día, no el más alto, pero sí es una persona con cierta presencia en esa alianza. Y bueno, creo que ya no nos queda nadie más, ¿no? Hemos repasado lo que es el arco principal, hemos hablado un poco de los personajes secundarios más importantes de la saga, obviamente los que son así más, porque hay más, ¿vale? La historia no se ciña a nuestro grupo de personajes y a los personajes mencionados. Hay más personajes, pero considero que su paso es tan leve o tienen tan poco peso que no merece la pena mencionarnos por no extendernos. Así que, no sé, ¿alguno de los dos tenéis algo más que añadir al respecto? ¿Alguna cosa que veáis que se me haya pasado, tanto a la hora de describir la historia como a la hora de describir los personajes? ¿Algo que añadir sobre vuestros personajes o sobre vuestros mentores, en este caso? Yo en principio no. Porque sabrás tú más de ella que yo, o sea... Pues, en principio, creo que hasta aquí todo lo que podíamos decir. Espero que haya quedado mínimamente claro. Yo sé que divago mucho y no me termino de expresar bien, pero bueno, creo que la idea principal ha quedado clara, ¿no? De cómo se ha desarrollado la historia y de cuáles son nuestros personajes secundarios, dentro de los que no son jugables, los secundarios y los más entrañables y los más llamativos, ¿no? En breve lo veréis, y como hasta que podamos vernos en persona, y seguramente cuando nos veamos en persona lo sigamos grabando igual, ya veréis cómo se desarrolla todo. Le paso la palabra al señor Bliss.
Poca cosa. Pues nada, después de este vídeo se vendrá el vídeo en el que continuamos, o empezamos el segundo capítulo de Toledo Nocturno, aunque bueno, ya está grabado, ya lo pasamos mal ayer grabándolo. Fue una cosa bastante intensa, ya lo veréis, ya lo veréis. Y poco más, o sea, después de esto se va a venir también un poquito de Séptimo Mar, que ya está gestándose, ya está cerca. Y nada más, a los que nos estéis viendo, pues por favor, ya sabéis, dedito arriba, suscribíos y la campanita, que es algo que nos ayuda bastante. Y poco, pues muchísimas gracias por habernos visto y sobre todo a Mario por habernos contado la historia, a Baélico por haber estado también aquí con nosotros. Pues, Y nada, nos vemos pronto, chicos. Un saludo. chao. Chao.